El abismo de los pedidos perdidos. Crónicas desde el umbral esta noche. No les traigo una simple recopilación de anécdotas de trabajo. Lo que están por escuchar son testimonios que fueron enterrados por años. Historias que los sindicatos de repartidores y las aplicaciones de comida prefieren mantener en el olvido para no espantar a su fuerza laboral. Yo mismo. Tardé mucho tiempo en decidirme a narrar esto. Porque cuando uno mira fijamente a la oscuridad de un pasillo abandonado o a una sombra que no existe, la oscuridad decide, tarde o temprano, devolverte la mirada. Apaguen las luces. Suban el volumen. Y prepárense para entrar en el abismo. Y, el piso 12 que no debió existir era febrero en Guadalajara. Un jueves maldito. De esos donde el frío no solo te cala los huesos, sino que parece congelarte el ánimo. Yo llevaba horas recorriendo las calles sobre mi moto, con los dedos entumecidos y el tanque de gasolina casi tan vacío como mi billetera. Guadalajara puede ser hermosa, pero esa noche se sentía hostil. Gris. Como si la ciudad misma estuviera conteniendo el aliento. Había trabajado todo el día y apenas tenía para un paquete de tortillas. El hambre y la frustración eran mis únicas compañeras, hasta que el teléfono vibró con una fuerza inusual. Un pedido. Pero no cualquier pedido. Era un banquete. El restaurante de parrillas donde trabajaba había recibido una orden monumental. Pollo, carne, guarniciones. Era el tipo de entrega que prometía una propina capaz de salvarme la semana. La dirección era extraña. Llevaba 3 años recorriendo cada rincón de la ciudad, pero ese nombre de calle no me sonaba. Era un sector viejo, de esos donde las construcciones modernas se mezclan con edificios de la época del porfiriato que se niegan a morir. Cuando llegué, me encontré con una estructura imponente. Hermosa en su decadencia, pero con un aura de soledad que me erizó la piel. En el restaurante teníamos una regla de hierro: entrega en puerta. No en la entrada, no en la reja. En la mano del cliente. Me bajé de la moto, sintiendo que el silencio de la calle era demasiado denso. Al acercarme al pórtico, noté algo que debió ser mi primera advertencia: la reja principal estaba entreabierta. Y la puerta de cristal del lobby, que usualmente requiere tarjeta magnética, también cedía al menor empuje. Entré. El lobby estaba desierto. Había un cubículo para guardias de seguridad, pero la silla estaba vacía. Y sobre el escritorio, un café humeante dejaba escapar un hilo de vapor, como si alguien se hubiera desvanecido apenas un segundo antes de mi llegada. El silencio ahí dentro no era normal. Era un silencio físico, que te presionaba los oídos. El pedido era para el piso 12. Me acerqué al ascensor, rezando para no tener que subir escaleras con semejante cargamento. El panel era antiguo, de bronce pulido, pero cuando entré, el corazón me dio un vuelco. Solo había botones hasta el 9º piso. Será el penthouse, pensé, tratando de convencerme con lógica barata. Subo al 9 y camino el resto. Presioné el botón. Nada. Las puertas se cerraron con un susurro metálico, pero la cabina permaneció estática. Presioné el botón de abrir. Trabado. El pánico empezó a reptar por mi garganta. Estaba atrapado. Y entonces, los números empezaron a parpadear. No fue un parpadeo normal. Era un código frenético de luces rojas. Sentí un tirón violento.
pero no hacia arriba. Sentí que el ascensor caía al vacío por un milisegundo antes de que una fuerza invisible nos impulsara hacia las alturas a una velocidad imposible. Mis rodillas se doblaron. El aire se volvió pesado, escaso. Me costaba llenar los pulmones mientras veía, con horror, como el panel digital mostraba un número que no existía en la botonera. 10, 11. 12. El ascensor se detuvo con un golpe seco que me lanzó contra la pared. El silencio regresó, pero esta vez venía acompañado de un olor a polvo viejo. A encierro de décadas. Las puertas no se abrieron de inmediato. Se quedaron ahí, vibrando. Hasta que un crujido agónico, como de metal oxidado siendo desgarrado, dio paso al exterior. Lo que vi no era un departamento de lujo. Era un pasillo infinito, sumido en una penumbra absoluta. Las paredes tenían el papel tapiz colgando como jirones de piel muerta. El suelo estaba cubierto de escombros y cables que colgaban del techo como serpientes eléctricas. No había luces. Solo el débil resplandor que salía de la cabina del ascensor iluminando apenas unos metros de aquel desastre. Y al fondo, al final de ese túnel de abandono, estaba ella. Una mujer. Vestida con un rojo tan intenso que parecía brillar en la oscuridad. Estaba de pie, rígida. Y cuando la luz del ascensor la alcanzó, vi su rostro. Me estaba sonriendo. Pero no era una sonrisa humana. Sus labios se estiraban de oreja a oreja, revelando demasiados dientes, mientras sus ojos permanecían fijos en los míos. Sin parpadear. Sin vida. Empezó a caminar. No corría, pero cada paso que daba parecía acortar la distancia de forma antinatural. Sus pies no hacían ruido sobre los escombros. El terror me golpeó como una ola de agua helada. Empecé a machacar el botón de cerrar puertas con una desesperación animal. Por favor. Por favor. Por favor, suplicaba en voz baja. El ascensor gemía, las puertas se movían apenas unos centímetros y regresaban. Ella estaba cada vez más cerca. Podía ver el brillo de su vestido, podía sentir un frío polar emanando de su presencia. Justo cuando su mano pálida iba a entrar en el espacio de la puerta. Esta se cerró de golpe. Sentí que el estómago se me subía a la garganta. La caída fue tan rápida que cerré los ojos esperando el impacto final contra el sótano. Cuando las puertas se abrieron de nuevo, la luz blanca del lobby me cegó. Salí tropezando, casi vomitando, y choqué contra un guardia de seguridad que me miraba con una mezcla de sospecha y horror. ¿Cómo entraste?, me preguntó, sujetándome con fuerza. Las puertas están bloqueadas por el sistema. El ascensor. El piso 12. Logré articular, señalando la cabina. El guardia palideció. Miró a una mujer que estaba a su lado, una vecina que esperaba su pedido. Joven, dijo la mujer con voz temblorosa, ese ascensor no funciona desde hace una semana. Está desconectado de la corriente. Y en este edificio no hay piso 12. Solo llega hasta el 9. Entregué la comida mecánicamente. Recibí la propina, pero mis manos no dejaban de temblar. El guardia insistía en que él solo se había ausentado un minuto para ir al baño y que la reja siempre estuvo cerrada con llave. ¿Cómo entré? No tengo respuesta. A veces, cuando cierro los ojos para dormir, sigo viendo ese vestido rojo.
Sigo viendo esa sonrisa imposible. Y me pregunto, si esa puerta no se hubiera cerrado, ¿dónde estaría yo ahora? 2. El hombre sin sombra en Colinas de Bello Monte. Esto ocurrió en Caracas, a finales de 2021. Yo era joven, apenas 18 años, y la crisis me había obligado a subirme a la moto de mi hermano para repartir comida. Caracas de noche tiene una energía extraña, es una mezcla de peligro latente y una belleza melancólica que te mantiene siempre alerta. Era un viernes de noviembre. El aire que bajaba del Ávila era inusualmente frío. Recibí un pedido para Colinas de Bello Monte, una zona de calles serpenteantes y edificios antiguos que se aferran a las laderas. El pedido era enorme, una de esas órdenes familiares que apenas caben en la mochila térmica. Llegué a la dirección cerca de las 11 de la noche. El edificio era una mole de concreto gris, rodeada de vegetación espesa que susurraba con el viento. Una chica, Natalie, me había llamado para decirme que su amiga bajaría a recibir el pedido porque el ascensor estaba dañado. Me estacioné bajo el único poste de luz que funcionaba en la cuadra. Era una luz blanca, cruda, que proyectaba sombras largas y definidas sobre el pavimento. A lo lejos, escuchaba el eco de una fiesta. Risas, música. Pero en ese punto exacto de la calle, el silencio era absoluto. Esperé. No pasó ni un minuto cuando la reja principal se abrió con un chirrido metálico. Pero no bajó una chica. De la oscuridad del portal salió un hombre. Era extremadamente alto, con una piel tan pálida que parecía de cera. No tenía ni un solo vello en la cara, y sus ojos eran demasiado grandes para su rostro, orbes negros que parecían absorber la poca luz que había. «Eres la repartidora». Su voz era ronca, como si no hubiera hablado en décadas. «Sí», respondí, sintiendo una punzada de alarma en el estómago. «Son $45». Él extendió una mano huesuda y me entregó una tarjeta de débito. Estaba gastada, el plástico se sentía poroso y el nombre del banco se había borrado por completo. Al deslizarla por mi terminal. Error de lectura. «Inténtalo de nuevo», dijo él. En ese momento, un olor me golpeó. No era suciedad común. Era el olor de la carne que empieza a descomponerse, oculto bajo un rancio aroma a flores secas. Mientras bajaba la mirada a la máquina para reintentar el cobro, algo en el suelo captó mi atención. El poste de luz estaba a nuestra derecha. Mi sombra se extendía larga y delgada hacia la izquierda, moviéndose con cada uno de mis gestos. Pero a los pies de aquel hombre no había nada. El suelo bajo él estaba iluminado de forma uniforme. No había una mancha oscura, ni un rastro de silueta. Nada. Era como si la luz lo atravesara como si fuera humo. El frío que sentí no fue por el viento del Ávila. Fue un terror primitivo. Volví a pasar la tarjeta. Error. Levanté la mirada lentamente y me encontré con que él me estaba observando. Sonriendo de una forma maliciosa, como si disfrutara de mi descubrimiento. «No pasa la tarjeta», susurré, con la voz quebrada. «Ya vuelvo», dijo él, sin dejar de mirarme. Se dio la vuelta y entró al edificio. Lo vi cruzar la reja, pero no escuché sus pasos sobre el granito del lobby. Simplemente se desvaneció en la penumbra. Estaba a punto de encender la moto y huir, dejando la comida ahí mismo, cuando escuché risas reales. 3 jóvenes,
2 chicas y un chico, salieron por la misma reja apenas unos segundos después. Hola. Perdón por la tardanza, dijo una de ellas. Soy Natalie. Aquí tienes el pago. ¿Y el hombre? Pregunté, con el corazón martilleando en mis oídos. El que acaba de entrar. Su amigo. Los 3 se miraron entre sí, confundidos. ¿Qué hombre? Preguntó el chico. Venimos bajando por las escaleras desde el piso 5. No nos cruzamos con nadie. El tipo alto. El de la tarjeta azul. Insistí. Natalie se puso seria. No hay nadie más en el departamento. Y por las escaleras no bajó nadie. Te lo juro. Además. Se detuvo y arrugó la nariz, ¿qué es ese olor tan asqueroso? Huele como si algo se hubiera muerto aquí afuera. Me quedé con ellos unos minutos. No podía conducir. Mis manos no obedecían. Ellos me dieron un vaso con refresco y trataron de bromear, pero yo sabía lo que había visto. Sabía que bajo la luz de ese poste, ese hombre no pertenecía a este mundo. 3. Las voces en el intercomunicador, Valencia, 2004. Si creen que esto solo pasa en Latinoamérica, se equivocan. El horror no conoce fronteras. Sucedió en Valencia, España, en el año 2004. Yo tenía 19 años y trabajaba en un restaurante de comida rápida en el centro de la ciudad. Era un sábado por la noche. Valencia suele ser un caos de gente y fiesta, pero cuando llegué a la calle de la Entrega, me encontré con un escenario de película post-apocalíptica. La calle estaba muerta. Ni un coche, ni un peatón, ni una luz en las ventanas. Un silencio sepulcral que parecía amortiguar el sonido del motor de mi moto. Me detuve frente a un edificio de 5 plantas. Marqué el número del apartamento en el intercomunicador. Diga. Respondió una voz femenina. Repartidor. Traigo el pedido para Ana. Ah, sí. Bajo ahora mismo, dame un segundo. Escuché el clic de lo que pensé era ella colgando. Pero la línea no se cortó. El intercomunicador seguía activo, transmitiendo el sonido ambiente de su casa. Me quedé ahí, con la bolsa caliente en la mano, escuchando. Al principio, solo era estática. Luego, risas. Eran risas nítidas de niños pequeños. 2, tal vez 3. Escuché el golpe rítmico de una pelota contra el suelo. Pum, pum, pum. Pásamela, Jorge. Gritó una vocecita infantil. Cuidado con el jarrón. Respondió otra, entre carcajadas. Sonreí para mis adentros. Pensé en lo ruidosos que podían ser los niños a esa hora. Un par de minutos después, la puerta principal del edificio se abrió. Salió una mujer joven, de unos 25 años, con ojeras profundas y un aspecto cansado. Aquí tienes, le dije, entregándole el pedido. Por cierto, sus hijos se lo están pasando en grande allá arriba. Se escucha todo por el intercom. Ana se quedó paralizada. El dinero que tenía en la mano estuvo a punto de caer al suelo. Su rostro, que ya era pálido, se tornó de un color grisáceo, casi traslúcido. ¿Qué has dicho?, preguntó con un hilo de voz. Los niños, repetí, señalando el aparato.
Se escucha cómo juegan con la pelota. Debió dejar el auricular mal colgado. Ella se acercó al intercomunicador como si fuera a tocar una serpiente. La llamada seguía abierta. Y en ese preciso instante, las risas cesaron. En su lugar, comenzó un llanto. Un llanto desgarrador, agudo. Un sonido de puro terror que salía de las pequeñas bocinas del panel de metal. «Yo vivo sola», susurró Ana, y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas de puro horror. «No tengo hijos. Y en este edificio no vive ningún niño. Debe ser una interferencia». Traté de decir, pero mi propia voz me traicionaba. Miramos la pantalla del intercom. El número de su piso parpadeaba. No había duda. La señal venía de su departamento vacío. El llanto subió de volumen, volviéndose un alarido colectivo que me erizó cada vello del cuerpo. Y de repente, clic, alguien, desde dentro del departamento cerrado con llave, había colgado el teléfono. Ana se aferró a mi brazo, temblando violentamente. No pude dejarla sola. Nos sentamos en un banco del lobby por casi media hora. Me contó, con voz entrecortada, que el dueño anterior le había mencionado una tragedia, una familia que vivía allí antes. Un accidente de tráfico. 3 niños que nunca volvieron a casa. He escuchado ruidos antes. Decía ella mientras lloraba, pero nunca así. Nunca tan cerca. La acompañé hasta su puerta. Revisamos cada rincón, el baño, los armarios, bajo la cama. No había nadie. El departamento estaba frío, con un silencio que dolía. Me fui de allí bajando las escaleras de 3 en 3, sintiendo que algo me observaba desde la oscuridad del hueco del ascensor. Esa noche, cuando regresé al restaurante, cada vez que el teléfono sonaba, sentía que el corazón se me iba a detener. Porque ahora sé que a veces, cuando pides comida, no eres el único que tiene hambre. Hay cosas allá afuera. Sombras que no proyectan sombra. Mujeres que habitan pisos inexistentes. Y niños que juegan en departamentos vacíos. Que están esperando a que alguien llame a su puerta. ¿Alguna vez han sentido que el ascensor tarda demasiado en abrirse? O que la persona a la que le entregan el dinero tiene algo diferente en la mirada. Tengan cuidado con lo que aceptan. La próxima entrega podría ser la última. Yemen Sadford. El cliente que nunca abrió, la ruta del silencio. Hay noches en las que el asfalto parece estirarse. Como si la ciudad no quisiera que llegaras a tu destino. Esta historia me la contó un colega, un tipo curtido, de esos que no se asustan ni con un asalto, pero esa noche llegó a la base con el rostro gris, como si hubiera visto el color de su propia muerte. Sucedió en la periferia de Monterrey. Era una zona de construcción reciente, de esas colonias que brotan en medio de la nada, donde el alumbrado público es más un deseo que una realidad. El GPS lo mandó a una calle que ni siquiera figuraba en los mapas actualizados. Era un camino de tierra, flanqueado por casas a medio terminar y terrenos baldíos donde la maleza crecía con una fuerza antinatural. El pedido era simple, una pizza familiar y un refresco. Pero la nota del cliente era lo que ponía los pelos de punta: no toques el timbre. Golpea la puerta 3 veces. Despacio. Si escuchas pasos, no te muevas. Mi amigo, llamémoslo Beto, pensó que era una broma de adolescentes.
Llegó a la casa, una construcción de 2 pisos sin pintar, con las ventanas cubiertas por plásticos negros que ondeaban con el viento seco del norte. No había luces encendidas. Ni una sola. Beto se bajó de la moto. El silencio en ese baldío era tan absoluto que podía escuchar el aceite de su motor goteando sobre la tierra. Se acercó a la puerta de madera maciza. Recordó la nota. Toc. 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 3 golpes secos. El sonido retumbó dentro de la casa como si estuviera completamente vacía, como si no hubiera muebles que amortiguaran el eco. Pasaron unos segundos. El frío del desierto empezaba a calarle. Y entonces los escuchó. Pasos. Pero no eran pasos normales. Era un arrastrar pesado, rítmico, que venía desde el fondo del pasillo. SSSHHH, clank. SSSHHH. Clank. Como si alguien arrastrara una cadena o una extremidad rígida sobre el cemento pulido. Beto se quedó petrificado, recordando la instrucción, no te muevas. Los pasos se detuvieron justo detrás de la madera. Mi amigo juró que podía sentir el calor de alguien respirando del otro lado. Un olor a ozono y a flores podridas empezó a filtrarse por las rendijas de la puerta. De pronto, una voz que no parecía humana, sino una frecuencia de radio mal sintonizada, susurró desde adentro, déjala en el suelo. Y corre. Beto. El corazón de mi amigo se detuvo. ¿Cómo sabía su nombre? Él no tenía identificación a la vista y el pedido estaba a nombre de un tal Javier. Beto no esperó. Soltó la pizza, tiró el refresco y saltó sobre la moto. Mientras arrancaba, miró por el retrovisor. La puerta no se abrió. Pero en la ventana del piso de arriba, uno de los plásticos negros se había corrido. No vio una cara. Vio una mano. Una mano blanca, con dedos demasiado largos, pegada al cristal, despidiéndose de él con un movimiento lento. Infinito. Cuando regresó al local y revisamos el pedido en la aplicación, la orden había desaparecido. No había registro, ni dirección, ni pago pendiente. Fue como si esa casa, esa calle y ese cliente nunca hubieran existido en este plano de la realidad. Hube el turno de las 3 de la mañana, la sombra en el espejo. Guadalajara tiene sus secretos, pero la Ciudad de México. La capital es un cementerio construido sobre otro cementerio. Y cuando trabajas de madrugada, te vuelves parte de la procesión de los vivos que conviven con los que nunca se fueron. Era mi último pedido de la noche, o mejor dicho, de la mañana. Eran las 3:15 de la mañana. Un servicio de farmacia, alcohol, gasas y un frasco de pastillas para dormir. La entrega era en una vecindad antigua cerca de Tlatelolco. Un lugar cargado de historia. Y de sangre. Entré al patio central. Las paredes altas de piedra volcánica hacían que el lugar pareciera un pozo. El número del departamento estaba en el segundo piso, al final de un corredor exterior de madera que crujía con cada uno de mis pasos. Mientras caminaba, me vi reflejado en una de las ventanas de los departamentos vecinos. Me detuve en seco. En el reflejo del vidrio, yo no caminaba solo. Había una figura pequeña, un niño con ropa de otra época, caminando exactamente 3 pasos detrás de mí. Me giré rápidamente. El corredor estaba vacío. Solo el viento silbando entre las macetas secas.
Volví a mirar el vidrio. La figura seguía ahí. El niño tenía la cabeza inclinada hacia un lado, en un ángulo imposible, como si tuviera el cuello roto. Sus ojos eran dos cuencas negras que parecían supurar una sombra líquida. Apreté el paquete contra mi pecho y aceleré el paso. Llegué al departamento 204. Toqué la puerta con desesperación. Una anciana me abrió. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. «Aquí tiene su pedido», le dije, tratando de no mirar hacia atrás, hacia el reflejo de la ventana de enfrente. La anciana tomó el paquete y me miró con una lástima infinita. «Gracias, hijo», me dijo con voz temblorosa. «Y gracias por traer a mi nieto de vuelta a casa. Tenía tanto miedo de que se hubiera perdido en la plaza otra vez». Sentí que el alma se me escapaba del cuerpo. Miré hacia abajo. En el umbral de la puerta, justo al lado de mis pies, apareció una marca de humedad. Una huella pequeña, de un pie descalzo, que entraba al departamento de la anciana. La mujer cerró la puerta y escuché cómo le hablaba a la nada. «Ya, mi niño. Ya estás aquí. Ya podemos descansar». Bajé esas escaleras sin tocar los escalones. Esa noche no dormí. Pasé 3 días con fiebre, y cada vez que pasaba frente a un espejo, sentía que alguien, en algún lugar del reflejo, me estaba esperando para terminar el camino. Vi, la última entrega de Marcos. Marcos era un repartidor estrella. Siempre el más rápido, siempre con la mejor calificación. Pero un 24 de diciembre, aceptó un pedido de última hora. Era medianoche. Las calles estaban desiertas, todos estaban en sus cenas, con sus familias. Recibió una alerta de un restaurante que ya debería estar cerrado. El destino, el Panteón de Mezquitán. Pensamos que era una broma de mal gusto de algún borracho. Marcos, con su pragmatismo habitual, dijo que dinero era dinero y que iría a dejar el pedido en la puerta del cementerio. Nunca regresó. Encontramos su moto estacionada perfectamente frente a la entrada principal del panteón. El motor todavía estaba tibio. El bolso de reparto estaba abierto sobre el asiento. Y adentro, la comida estaba intacta, pero completamente podrida. Las hamburguesas tenían moho de semanas y el refresco estaba lleno de tierra. Lo más aterrador no fue la desaparición de Marcos. Fue lo que encontramos cuando la policía revisó las cámaras de seguridad del cementerio. En el video, se ve a Marcos llegar. Se ve cómo se baja de la moto y saca el pedido. Entonces, las pesadas puertas de hierro del panteón, que estaban cerradas con doble cadena, se abren solas. Marcos no parece asustado. Al contrario, parece estar hablando con alguien que la cámara no captura. Él asiente, sonríe y entra caminando al cementerio. Las puertas se cierran tras él. Hasta el día de hoy, el caso sigue abierto. Algunos dicen que Marcos simplemente se fue, que quería empezar una vida nueva. Pero los que conocemos estas calles, los que hemos sentido el frío de un pasillo que no debería estar ahí, sabemos la verdad. Marcos no se fue. Marcos finalmente entregó un pedido a alguien que no acepta un no por respuesta. A todos los que están afuera ahora mismo, bajo la lluvia o en la oscuridad de un callejón, revisen sus espejos. No confíen en las puertas que se abren solas. Y si escuchan risas de niños donde no debería haber nadie, corran. Corran y no miren atrás. Porque en el mundo de los repartidores,
el cliente siempre tiene la razón. Y a veces, el cliente tiene siglos de hambre acumulada.